Antes de la realización de un supuesto práctico, de un comentario en concreto, de un comentario de texto histórico, creemos que es necesario dar una serie de instrucciones o pautas que todos debemos tener claro a la hora de realizar el propio comentario. Así pues, lo primero que debemos hacer es la clasificación del mismo. Esto es, aludir a su naturaleza, al tipo de fuente, al contexto espacio-temporal en el que fue escrito, el autor, si lo conocemos, y el destino del texto. Evidentemente, ahí os he puesto para que veáis a la derecha una serie de preguntas guía que nos pueden servir de base para responder a lo que se pide en este apartado. Todos debemos tener claro que la naturaleza del texto pues puede ser jurídica, narrativa, historiográfica, historioliteraria, económica, religiosa, política, etc. Y una vez que digamos qué tipo de texto es, pues debemos decir por qué. Es algo evidente, por qué consideramos que es de tipo historiográfico o por qué consideramos que es de tipo jurídico, pero vamos, eso se ve enseguida. Lo mismo en el tipo de fuente, si es una fuente primaria, que es decir, contemporánea a los hechos en los que se está describiendo el texto, o si es posterior el texto a los hechos en los que se narran. ¿Dónde y cuándo fue escrito el texto? Debemos tener claro o indicar las circunstancias históricas en las que fue creado el texto. Hay veces o hay casos, hay textos historiográficos en los que debemos señalar evidentemente dos fechas en la que escribe el autor y sobre la que está escribiendo, evidentemente. En cuanto al autor, si lo conocemos, pues hay que realizar una breve reseña biográfica o dar una serie de datos y explicar las circunstancias históricas en las que vive el autor y cómo influyeron o cómo pudieron influir en su pensamiento. Y finalmente, en el apartado o en la parte de destino del texto, debemos identificar pues, a quién va dirigido y qué objetivos pretende alcanzar. Evidentemente puede ser un texto público o privado y también puede ser destinado a una persona o un conjunto de personas. Una vez realizado esta primera parte, que no es necesario evidentemente a la hora de redactar, debemos utilizar correctamente el castellano y los nexos correspondientes. Pasaríamos a la segunda fase, que es el análisis del texto. Bien, igual que en la parte anterior os he puesto, os he escrito ahí básicamente lo que hay que hacer en la izquierda y qué preguntas guía o qué debemos hacernos, como qué inquietudes debemos tener a la hora de contestar a esta parte del texto. Simplemente, o para ser concisos o más breves, o para explicaroslo de la manera más sencilla posible, y creo que todos lo tendréis claro, se trata de realizar un resumen del texto, extrayendo las ideas más importantes, sobre todo la que es la idea o las ideas principales, distinguirlas de las secundarias. Nos tiene que valer o nos va a valer el hecho de que aquellos términos, nombres propios, personas, como os he puesto ahí, instituciones, los subrayemos para que nos ayude a realizar más fácil o más rápido el análisis, de la misma manera que si alguno de esos términos entendemos que deben ser definidos porque no aparece o no debemos dar por hecho que el que lea nuestro comentario tiene por qué conocer todo, debemos explicar dichos términos. Podemos utilizar algunas de las palabras que aparecen en el mismo texto, pero sin caer en la paráfrasis, ¿de acuerdo? Y finalmente debemos pasar a la tercera parte, que es la que más tiempo y más espacio nos va a ocupar, que es el comentario propiamente dicho del texto. Debemos explicar el contexto histórico, lo que sucede antes de los hechos narrados, lo que sucede después también. Decir y explicar, si en el caso que aparezcan, los hechos principales,
También hacer alusión a los personajes principales, si es que aparecen en el texto, y dar unas pinceladas sobre ellos. Y finalmente, si los hechos descritos, los hechos que aparecen en el texto, tuvieron mucha importancia o trascendencia posterior. Lo lógico o lo normal es que sí. Evidentemente tenemos que realizar un buen comentario explicando el contexto, repito, lo que ha sucedido antes, lo que sucederá después y la importancia de este texto. En algún caso puede ser que, bueno, puede ser no, también podéis cerrar esta parte del comentario realizando una conclusión o una valoración. Bueno, dependerá de cada uno de vosotros. Una vez que hemos terminado de dar esta serie de pautas o pasos para la elaboración del comentario de texto, vamos a realizar la prueba práctica que cayó en las últimas oposiciones de Andalucía en el año 2018. Y no es otro que el comentario de texto de la coronación imperial de Carlomagno. Aquí tenéis el texto, no voy a leerlo porque estoy seguro que lo conocéis. Es un texto de las crónicas, de una de las crónicas de Anales. Como hemos dicho en las pautas, y os he dejado las preguntas guía para que más o menos no os perdáis o no nos perdamos a la hora de redactar qué tenemos que poner en cada una de las partes del comentario. Evidentemente, lo que habría que hacer es darle cuerpo al texto que tenemos que redactar. No hay que hacerlo de manera esquemática o en guiones. Aquí simplemente os lo pongo para que tengamos claro a qué tenemos que hacer alusión. Es decir, en este caso, en la clasificación es un texto narrativo, ya que se están describiendo unos hechos. Es evidentemente una fuente primaria de aquella época, es decir, es más o menos contemporánea a los hechos que se están relatando en el texto. En cuanto al contexto en el que se crea dicho texto, pues deberíamos dar unos esbozos, tampoco ser muy redactar muchas líneas, puesto que luego en el comentario nos explayaremos, pero sí que deberíamos hablar un poquito de lo que sería la dinastía carolingia, de la crisis por la cual estaba pasando el Imperio Bizantino en aquellas fechas y evidentemente la alianza por conveniencia básicamente entre Carlomagno con el papado. Ya hemos hablado de quién lo ha escrito, en este caso las crónicas de Anales. Ya sabemos que existen varias de ellas. Deberíamos hacer alusión a ellas como fuente de estudio de gran parte o de algunas de las partes de los hechos más importantes ocurridos en la Edad Media. Y en cuanto a quién va dirigido, qué objetivos pretende alcanzar, pues ya hemos dicho que en este caso se trata de dar constancia de una serie de hechos, en este caso de un acontecimiento, y evidentemente darle la importancia que merece. En cuanto al análisis, siguiendo las partes que hemos dicho al principio, pues deberíamos subrayarnos aquellas expresiones, conceptos, nombres propios que aparecen en el texto y que luego serán descritos, explicados por nuestra parte. Ahí os he puesto algunas de ellas, es decir, en el país de los griegos no había emperador y estaban bajo el imperio de una mujer. ¿Qué quiere decir eso? Roma, Carlos o Papa León. Bien, está claro cuál es la idea principal de este texto y es la defensa como emperador de Carlos, en este caso como emperador universal, la idea de emperador de todos los cristianos y evidentemente con la bendición papal, con el papado de Roma, el Papa León. Y una vez que hayamos descrito la idea, debemos precisamente explicar aquellos conceptos o nombres propios o dar alguna serie de elementos sobre los personajes que aparecen en el mismo. Es decir, si se habla del país de los griegos
o que en el país de los griegos no había emperador y estaba ocupado por una mujer, en este caso deberíamos hablar de la emperatriz Irene. Eh, si hablamos de Roma, la importancia de Roma a nivel espiritual. Si hablamos de Carlos, evidentemente debemos decir quién era, la importancia que tuvo, así como el papel que pudo llegar a tener el Papa León III. Y finalmente, llegamos a la parte del comentario. Como os decía al principio, es lo que más tiempo y espacio a la hora de redactar nos va a ocupar. Recordar que os puse en las pautas una serie de preguntas guía, os las he mantenido ahí a la derecha de esta diapositiva, y a la izquierda os he puesto una serie de ideas en las cuales debéis hacer hincapié y deben aparecer en vuestra redacción del comentario. Debemos hablar de la complicidad existente entre el pontífice y la dinastía carolingia, que viene de atrás, de unos intereses que se complementan, de unas necesidades mutuas, sobre todo del pontífice, ya que conocemos o es conocida la debilidad del papado por aquello de tener que defender los territorios de su propiedad o de los estados pontificios, y hablar también de los problemas internos que tenía o que estaba inmerso el Imperio bizantino. La debilidad de la emperatriz, en este caso la emperatriz Irene. Restaurar la idea de Roma, esta vez desde Occidente, y esto es importante hablar de ello, puesto que básicamente la idea o la imposición imperial se presupone que era algo exclusivamente de la parte oriental del imperio. Y luego deberíamos hablar de lo que supone este hecho dentro del reinado de Carlomagno, que es alcanzar la cúspide del mismo, hablar del renacimiento carolingio y finalmente, evidentemente, hablar de lo que pasó o lo que pasaría después, es decir, qué va a pasar después del imperio o de la caída, vamos, de la muerte, en este caso, mejor dicho, de Carlomagno, es decir, lo que va a pasar tanto con su hijo como la posterior división del imperio en tres partes con sus nietos cuando se produzca el Tratado de Verdún en el año 843. Y estas serían a grandes rasgos, las grandes ideas que deberíais redactar, expresar en vuestro comentario. Espero que os haya servido de utilidad y nos vemos pronto.